Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por bendecirnos y por hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estaba recordando que cuando yo era pequeña, estaba en la escuela y había en ese tiempo competencias entre una escuela y otra. Así es que a mí me eligieron también para poder competir en carreras. Y estuvimos entrenando por mucho tiempo, por mucho tiempo. Así es que ya llegó el día de las competencias. Y yo estaba contenta, un poco nerviosa, pero estaba contenta porque tenía seguridad que iba a ganar. Y cuando ya nos pusieron en el sitio correcto, había líneas marcadas, que cada uno tenía que respetar el lugar por donde debía correr. Pero en realidad a mí no me anticiparon y cuando ya salimos corriendo, y una de las cosas, yo me fui corriendo así, cruzándome de un lado al otro, de un lado al otro, llegué primera. Estaba feliz porque gané. Pero cuando ya miraron, realmente llegué la primera, pero no gané porque no respeté las líneas que habían sido colocadas para que cada corredor debiera correr. Y eso causó mucha tristeza en mi corazón, porque de hecho yo tenía esa seguridad que iba a ganar, llegué primera, pero no fui la ganadora. También en la vida cristiana Dios ha marcado una línea por la cual sus hijos debemos caminar. Y muchas personas tal vez nos hemos salido de la línea y no hemos caminado por el camino correcto que el Señor nos marcó. Y eso sí duele, porque al final te vas a dar cuenta que no caminaste por el camino correcto y será un dolor profundo en el corazón. Y por eso el Señor nos anticipa con tiempo para que nosotros miremos la manera que estamos caminando. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy corriendo esta carrera de la vida como a Dios le agrada? Y eso es para que nosotros podamos meditarlo. Bendito sea el Señor. Nosotros miramos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de Egipto, de esclavitud, de servidumbre, del pecado. Y es lo mismo para nosotros el salir del mundo. Vamos camino a la patria celestial. El pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Y ellos sí se toparon con dificultades en el camino. El camino no es fácil para ir a la vida eterna. El Señor nos ha prometido vida eterna, pero para llegar a la vida eterna también tenemos que cruzar dificultades. Hay problemas, hay situaciones duras, pero nosotros estamos advertidos por la palabra. Y qué bueno el poder saber que al Señor no le agrada la queja. El pueblo de Israel en el camino se quejaron, pero sin embargo Dios tuvo misericordia. No llegaron a la tierra prometida los quejambrosos. Ahí se quedaron en el desierto. Pero el Señor nos ha prometido la vida eterna y nosotros debemos esforzarnos por caminar y ir bien
por ese camino correcto que el Señor nos ha trazado para poder llegar y obtener esa vida eterna. En Primera de Corintios capítulo 9, el versículo 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Cuando nosotros hablamos de correr una carrera, ¿qué se imagina usted? ¿Una carrera de carros? ¿Una carrera ciclística? ¿Una carrera de caballos? ¿Una carrera atlética? Nos imaginamos rápidamente eso, ¿verdad? Y cuando pensamos una carrera, ¿qué quiere decir carrera? Es un paso rápido de hombre o de un animal para llegar a un sitio. Eso es una carrera, dar un paso largo, ¿verdad? Y sitio es destino para correr. Y la meta, término señalado a una carrera, el fin que se persigue, hacia dónde yo voy, a dónde yo quiero llegar. Eso es una meta, ¿verdad? Y para llegar a esa meta, ya miramos, siempre hay dificultades. También cuando escuchamos una carrera, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Una carrera de medicina, una carrera de abogacía, de arquitectura, bueno, tantas carreras que hay, ¿verdad? Y creo que cuando una persona está estudiando para poder llegar a esa meta, ¿cuál es la meta de esa carrera? Es el poder graduarse, el poder tener un título. Y eso da felicidad. Como padres, cuando vemos a nuestros hijos culminando sus estudios, nos alegramos mucho. Nos alegramos mucho con ellos y queremos hacer a veces hasta algo imposible, ¿verdad? Por premiarlos, porque han dado alegría a nuestro corazón. O cuando tú te graduaste, ¿cómo sentiste en tu corazón? Felicidad, alegría, ¿verdad? Porque concluiste una meta. Bueno, en el camino del Señor pues todavía seguimos y seguimos caminando, ¿no es cierto? El apóstol Pablo compara la vida cristiana con una carrera, pero esta es una carrera espiritual. En Primera de Corintios 9:24 dice: no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Una sola persona se lleva el premio. Entonces corran para ganar. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Cerca de Corinto se realizaban unas carreras hípmicas cada 2 años y tenían tanta importancia como hoy las olímpicas, que todo mundo prende su televisión para poder mirar, ¿verdad? ¿Quién es el ganador? Y si van del Ecuador, ahí estamos pendientes también para poder mirar si ganaron o no, ¿no es cierto? Los atletas griegos, ellos dicen que se sometían a las más severas disciplinas a fin de estar en condiciones de competir con éxito. ¿Y cuánto era el tiempo que estos griegos se sometían? Era 10 meses antes de la carrera. 10 meses antes para poder estar preparados, y de hecho estaban en su corazón que ellos iban a ganar. Para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Por eso ellos, ¿cuál era el propósito de los griegos? El poder ganar la carrera. Y por eso ellos no les importaba 10 meses antes, casi cerca del año, el poder estar practicando, corriendo, preparándose, luchando para poder ganar. Ellos no iban en su corazón, tal vez no, yo no voy a ganar. Ellos estaban dispuestos a ganar.
Para ganar una carrera, entonces se necesita propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Qué es lo que yo quiero obtener? En el caso de la carrera, que quiero ganar, tener el premio, ser el mejor, dar el triunfo a la institución que me ha delegado. Porque cuando alguien va corriendo, hay una institución que le premia, o sea, que le da todo lo que necesita y aún hasta el pasaje para poder ir allá. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona? Hace todo lo posible por ganar, para poder honrar a las personas que le ayudaron, ¿verdad? Ahora, en la vida espiritual, ¿cuál será el propósito? Correr sabiendo que el Señor me ha dado salvación, me ha dado vida eterna, y si me descuido, la puedo perder. Porque yo debo correr en la vida espiritual, porque Él me ha dado salvación, porque Él me ha prometido una vida eterna, y no debo descuidarme, porque si me descuido de la vida espiritual, la puedo perder. Porque a veces dicen, no, yo acepté a Cristo, entonces no importa lo que haga, ya Jesús todo pagó en la cruz del Calvario, entonces ya puedo hacer lo que quiera. No es así, no es así. Si usted se descuida de la vida espiritual, pues se quedará afuera. Y el Señor eso no quiere, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito. Si hay propósito en la vida natural, de poder triunfar, de poder obtener un título, de poder tener victoria en todo lo que haga, y en lo espiritual, el poder recordar que somos salvos, que tenemos una vida eterna. Claro que aquí en la tierra tenemos que morir. La palabra nos dice, pues la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así es que esta carne pues no puede heredar el reino de los cielos. Tiene que morir. Y una vez que muere, o si el Señor viene antes, la palabra nos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque esta carne no agrada a Dios. Pero qué bueno el poder entender que el Señor, Él pagó un precio y tenemos correr esta carrera con un propósito. Soy salvo, tengo la vida eterna, no la puedo perder. Si me descuido, el enemigo me hará un trapo de limpión, pero yo no quiero que me haga un trapo de limpión, ¿verdad? Sino que yo quiero seguirlo a Él con propósito. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo o autonegación y preparación seria. O sea, el seguir al Señor no es que es tan fácil. Hay que autonegarse. ¿Y autonegarse de qué? De las cosas que nos gustaban antes y que sabemos que eso era pecado y que eso no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, debemos aún prepararnos seriamente. Y yo le agradezco a Dios porque aquí en la iglesia hay cursos para prepararnos. Usted no puede decir, es que no, yo no he tenido la oportunidad de prepararme. Usted tiene la oportunidad de prepararse, de saber más la palabra. Pregunte a su líder qué día o ahorita que están regresando de encuentro. Tanto hombres como mujeres, se abre ya esa escuela para poder aprender los primeros pasos, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto nivel. Y usted se gradúa sabiendo la palabra, sabiendo ya cómo defenderse, sabiendo qué hacer, porque el maligno está al asedio ahí para atrapar, y él no persigue a los que ya los tiene atrapados. ¿A quienes persigue? A los hijos de Dios, para hacerlos caer,
Pero lo bueno es que nosotros tenemos poder y autoridad para reprenderlo y no permitirle que toque nuestras vidas. Tal vez tienda la trampa, pero nosotros nos levantamos nuevamente pidiendo perdón al Señor y lo seguimos a Él. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Preparándonos para la carrera. En Primera de Corintios capítulo 9, lo que hemos estado leyendo, versículo 25 dice así: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El Señor ha prometido darnos coronas, ¿ve? Y esas coronas no son de olivo, no son de pino o de ciprés, lo que les premiaban en ese tiempo a los griegos. Pero la corona que el Señor tiene preparado para sus hijos es de oro, y ni siquiera como el oro que hay aquí en la tierra. Es un oro completamente diferente. Ahora, si usted quiere estrellas en su corona, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Gane almas. Gane almas. Porque esa corona debe tener estrellas, pero si usted no gana una alma, tendrá una corona pero vacía. Pero si usted quiere tener una corona con estrellas, gane almas para el Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Y el apóstol Pablo dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y vamos a mirar, un atleta debe ser disciplinado. Y él debe abstenerse ¿de qué? Porque a él le han puesto reglas. Si quiere ser un atleta, tiene que someterse a esas reglas. Si no quiere ser un atleta, pues entonces desobedecerá. Pero un atleta, ¿qué es lo que le ponen como disciplinas? Que tiene que cumplirlas. Disciplina en su alimentación. No puede comer lo que quiera. Debe comer comida que le va a dar esa fuerza para ser un corredor. La alimentación es una dieta que le pusieron, debe mantenerla, no comer entonces lo que quiera. No debe fumar. ¿Hay cristianos todavía que fuman? Bueno, y yo a veces he visto de personas que todavía andan con la pipa ahí. Dios nos tenga misericordia. A veces digo, bueno, está recién comenzando. El día domingo, después del encuentro, yo me acerqué a donde una persona y apestaba cigarrillo. Los que estamos afuera podemos sentir eso. Digo, Dios mío, toque esta mujer, porque necesita todavía cambio, necesita morir a estas cosas viejas, ¿verdad? Que a veces hay personas, yo recuerdo en alguna ocasión de un hombre que lo encontramos en la calle y había estado fumando. Y del apuro que nos vio, lo puso para atrás. Y pues nosotros conversa con él, y el pobre ya se estaba que se quemaba la mano atrás. Yo le codié a mi esposo y le dije, vámonos, para que pueda tener este hombre libertad. Pero Dios debe haber hecho algo. Dios siempre tiene un propósito. Nos soporta, Él nos recibe como somos, pero en el camino nos va limpiando. Él va quitando ese vicio, Él va quitando el trago, Él va quitando todo lo que a Él no le agrada. A veces lo quita de una, otras veces poco a poco, porque Él nos tiene misericordia. El que quiere ser atleta, entonces no debe fumar, y esas son reglas en el mundo, no son reglas cristianas. En el mundo les ponen esas reglas. No debe tomar licor, no debe trasnocharse, porque debe tener su cuerpo en descanso para poder cumplir lo que necesita, para poderse preparar, para poder correr y para poder ganar. Cuando
el corredor ya va corriendo. Él no se detiene en el camino. Empezó ya la carrera. Y cuando empieza la carrera no se detiene. Aunque ahí están para tomarle fotitos los periodistas para poder sacar en el comercio. Si el corredor se detiene para arreglarse, para peinarse y para salir bonito en la foto para las noticias, otro le pasó y otro le va a ganar. No se puede detener. Y muchas veces los amigos salen para mirarle y ahí están mirándole cómo corre y no lo detienen tampoco. ¿Sabe lo que hacen los amigos si lo quieren y quieren que él gane? Corre, corre, estás bien, adelante, sigue, no te detengas. Están dándole palabras de ánimo, están diciéndole que no puede quedarse en el camino. Y aún si le ven tan sudado, ¿qué es lo que hace? Le tiran como botellitas de agua o fundas de agua para refrescarle y para decirle: estamos aquí contigo, sigue, no te detengas. Pero muchas veces, ¿qué es lo que nosotros miramos en la vida cristiana? Nos encontramos con las viejas amistades, esas personas que no quisieron oír de Dios, y se encuentra los tiempos con esas viejas amistades. ¡Ay, qué bueno que te encontré! ¿Te acuerdas a dónde nos sabíamos ir? ¿Te puedes ir ahora conmigo? Y ahí está la tentación. Esas amistades no vale la pena. Qué bueno que usted pueda predicarle del evangelio y que pueda animarle a seguir al Señor. Y si esa persona cierra el corazón, pues esa amistad no debe frecuentarla, debe dejarla, porque realmente el enemigo usa a esas vidas antiguas de que eran nuestras amistades para hacernos volver otra vez a la vieja vida y para que nosotros no sigamos la carrera que el Señor nos ha puesto. El enemigo cuanto quisiera, y ahí le pondrá lo mejor tal vez para hacerle tropezar y para hacerle caer. Pero nosotros tenemos que saber lo que dice la palabra, ¿verdad? Debemos correr confiados en el Señor. No debemos detenernos en el camino. No se detenga en el camino. Sea fiel al Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos una tan grande nube de testigos. ¿Por qué yo debo correr? Desde que mi mamá conoció al Señor, habían ojos que la estaban mirando, cómo ella seguía la vida cristiana. Ahí estaba esa multitud de personas para poder mirar la evangelista, la aleluya, a ver cómo sigue a Dios, a ver si le falla por ahí al Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice: por tanto nosotros teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay muchos testigos que están mirando cómo caminas la vida cristiana. Ahí están la familia, hermanos, hermanas, tíos, abuelos. Están mirando nuestro caminar con Dios. Dios nos tenga misericordia, ¿verdad? Así como al atleta salen los amigos, vecinos, familiares, un montón de gente para mirarles cómo corren. En la vida cristiana la palabra nos muestra con claridad. También tenemos muchos testigos que nos están mirando.
¿Cómo tú andas? ¿Cómo tú te conduces? ¿Qué es lo que haces? ¿Estás caminando el camino que el Señor te marcó? ¿O estás caminando yéndote para un lado y otro? Qué bueno es el que nosotros podamos mirar y por amor al Señor y también a esos testigos que nos están mirando, debemos aprender a conducirnos rectamente, obedeciendo la palabra del Señor. Y estas personas mirando cómo tú andas, el Señor tocará para que ellos puedan seguir también esta carrera de la vida, esta carrera que el Señor ha trazado para nosotros. En primera de Pedro 1:14, muchos miran nuestra vida cristiana. Dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, porque no conocíamos al Señor. Pero ahora que lo conocemos al Señor, pues debemos aprender a conducirnos como hijos de Dios. Amén. Dios nos dé esa gracia para podernos conducir siendo obedientes a Dios. Ya miramos, hay obstáculos delante de nuestra carrera. No es fácil. Hay obstáculos. Y cuando nosotros miramos respecto de los israelitas, cuando ellos iban camino a la tierra prometida, ellos encontraron varios obstáculos. Y el primer obstáculo que ellos encontraron cuando salieron de Egipto, y ellos estaban celebrando felices porque habían sido liberados de la esclavitud, porque habían sido esclavos ahí en Egipto, y celebrando, comiendo, contentos, cuando regresan a ver, el enemigo venía detrás. Y ellos no sabían para dónde escapar, estaban encerrados. Estaba el mar rojo y estaban los enemigos. No podían escapar. ¿Y qué es lo que ellos pensaron? Moisés, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Acaso no había cementerios allá? ¿Para qué nos trajiste? Para matarnos aquí. Y él simplemente oró a Dios. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Ahí tenía un cayado, una vara. Y enseguida le dijo: extiende tu mano, esa vara. Y el mar se abrió. En las dificultades y en los problemas, en los obstáculos, en la carrera de la vida, siempre estará la mano del Señor. Y Él nos dará la salida. Nunca debes desanimarte. Nunca. Porque siempre habrá la salida. Eso es lo que nos dice la palabra. Bendito sea el Señor. Cuando miramos un poco más adelante, comenzaron a caminar el desierto. Y muchas veces como cristianos también caminamos en el desierto. Que tú cuando caminas y no hay el dinero, no hay trabajo, no hay la ropa, no sabes qué hacer, caminamos también en el desierto. Y ellos caminando en el desierto, lo que ellos tuvieron es sed. Y al tener sed le reclamaban también a Moisés: ve ya, ¿a dónde nos traes? Y por ahí ven un río de agua. Y van corriendo para tomarse la agüita. Y al tomarse era amarga. Qué triste, ¿verdad? Tan sedientos y todo, y van corriendo para tomar el agua. Y ahora es amarga. Tenían que renegar. Pero no era lo correcto. Es tremendo porque el Señor, ¿qué le mandó a Moisés? Le dijo: anda, coge una rama y ponla ahí. Y él obedeció y el agua se endulzó. Miren, siempre Dios traía una solución. Más adelante no había ya pan.
estaban en el desierto y ahí todos ellos quejándose. Creo que es lo mismo. A veces nosotros los criticamos al pueblo de Israel, pero nosotros somos iguales. Y cuando ellos dijeron, danos pan, Dios les dio el maná. Y después, pero ya tanto tiempo, ay, en Egipto teníamos las ollas de carne, el pescado, los puerros, los pepinillos, los ajos, las cebollas, se acordaban de todo. Y aquí en este desierto, tremendo, ¿verdad? Y ellos, y el Señor, y no tenemos carne. Y es tremendo porque Moisés fue delante del Señor y el Señor le dijo, les voy a dar carne. Pero ustedes recuerdan que cuando les dio la carne, dice que trajo un viento recio y vino trayendo codornices. Que cada persona, lo mínimo que tenía, 10 montones de codornices. Y ahí pelando, tal vez limpiando, y después ya guardando la carne, tal vez poniéndola a secar, porque ahí no había refrigeradora para que no se les dañe. Y comenzaron a comer. Y eso sí es una maldición, porque la palabra dice que la carne le salía por la nariz, por los ojos, por los oídos. Debe haber sido que esos ya morían, ahogados de la carne, con desesperación que se comieron. Qué terrible, ¿verdad? El Señor siempre traerá solución. Él siempre traerá salida. En el camino, en esta carrera de la vida que nosotros estamos caminando, hay problemas, hay dificultades. No es fácil, pero una sola cosa es cierta: Dios camina con nosotros. Y al caminar con nosotros, aunque tal vez nos suceda tantas cosas, pero Él siempre nos dará la solución. Él siempre nos dará la salida. Siempre habrá la salida. Nunca podemos seguir como el impío, el que no tiene el temor de Dios en la carrera que va, claro, sin Cristo. Y cuando se encuentren en esos apretones económicos, ¿qué es lo que hace? Dice, prefiero la muerte. Va, se lanza por el río o se ahorca, se toma pastillas, porque piensa que ya no hay solución. Pero nosotros sabemos que tenemos salida y que hay solución, y que nuestro Dios camina en esta carrera de la vida junto con nosotros, porque Él no nos ha dejado. Él está. Bendito sea el Señor. En Gálatas capítulo 5 versículo 7 dice, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Qué es lo que impide correr la carrera? El pecado, la idolatría, la fornicación. Hay una lista en Gálatas capítulo 5 versículo 19. Hay una lista de pecados. Y en Efesios nos dice, dejen también ustedes todas estas cosas. Porque ya tal vez el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todos esos pecados ya como que son demasiado fuertes y se los ha dejado a un lado. Pero nos dice en Efesios, dejen también ustedes todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras desordenadas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, vestíos del nuevo. ¿Por qué nos dice a nosotros? Dejen también ustedes la ira. Algunas personas dicen, es que la palabra también dice, airaos, pero no pequéis. Y es la verdad. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque muchas veces la ira todavía funciona en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta que sí? Sí. Hace unos días atrás
estaba lloviendo, todos estos tiempos ha estado lloviendo, ¿no es cierto? Y yo salí, ya íbamos a subir al carro y mi esposo no me abría pronto la puerta. Entonces yo grité y dije, ábrame la puerta. Y él no me abrió. Y me fue a mirar y me dijo, no me grite, no me grite. Y yo dije, Dios mío, todavía el viejo hombre, quítese de vosotros toda gritería. Que es tremendo, ¿verdad? Voy en ese proceso, voy en ese cambio, en esa transformación. Y qué bueno saber, no por eso el maligno me va a atacar y decir, ya ve, ¿no ves? Yo le dije, perdóneme por favor, perdóneme por favor, perdóneme. Y él me miró nomás y se rió, pero ya me perdonó. Eso es lo bueno como hijos de Dios. Airaos, pero no pequéis. Quítese la gritería. Todas estas cosas que hemos mirado, si nosotros nos damos cuenta, enseguida pedimos perdón. Y enseguida pedimos perdón al Señor. Yo me arrepentí, le dije perdóneme, porque yo por la angustia de no mojarme y meterme rápido al carro, yo grité, ábrame la puerta. Pero enseguida me dijo, no me grite, no me grite. Yo le agradezco al Señor. Vamos en el camino. Nos pasan tantas cosas, pero el Señor dice, límpiense también de todo eso. Vamos en el camino y el Señor nos permite el podernos limpiar, el poder quitar estas cosas de nuestra vida. Bendito sea el Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás se levanta para que yo no corra con éxito mi carrera cristiana. Tenemos que estar conscientes de esa presencia maligna y hay que pelear. Hay que pelear. Dios nos tenga misericordia. Hay que luchar, hay que pelear. Nuestra lucha no es con el marido. Nuestra lucha no es contra los hijos, contra la mujer. Nuestra lucha es contra el maligno. Por eso aquí nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El maligno es espíritu. Nuestra lucha no es contra las personas, contra los vecinos, contra la persona que se levanta. Nuestra lucha es contra el enemigo. Y por eso el Señor, Él nos ha dado ese poder para poder correr nuestra carrera con éxito y poder llegar a la meta. En primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 dice, lucha la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna que Dios te ha dado y que has confesado ante tantos testigos. Muchos saben que somos cristianos. Hemos confesado que somos hijos de Dios. Y dice, lucha, pelea la batalla. Es una batalla constante. El enemigo como que sentía, ¿por qué tienes que pedir perdón? No, pero somos hijos de Dios y nosotros debemos pedir perdón. Bendito sea el Señor. El segundo ejemplo que el apóstol Pablo nos pone es respecto de boxear, del box, ¿verdad? Y él dice en primera de Corintios 9:26, por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. En esta versión que yo les estoy leyendo, los golpes dados al aire traen ventajas al maligno. El apóstol nos enseña a no pasar o gastar el tiempo sumergidos en el pecado. No podemos dar golpes en el aire. Nosotros no podemos estar volviendo nuestra mirada otra vez al pecado. El Señor quiere que nosotros podamos avanzar. Si el maligno lo tentó al mismo Señor Jesucristo, cuando lo llevó, estuvo en el desierto el Señor cuando había ayunado 40 días
y 40 noches. El maligno lo tentó. ¿Y en qué fue lo que lo tentó? Y es lo mismo que usa el maligno hoy en la actualidad para tentarnos. Poder, fama y fortuna. En eso nos tenta. En el poder, cuando el Señor había terminado el ayuno, ahí estaba un montón de piedras. Él tenía hambre. Y el maligno le dijo, ¿por qué no haces que esas piedras se conviertan en pan? Y el Señor se defendió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la fama dice que lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo, ¿por qué no te lanzas de aquí abajo? Y sabe Dios que mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Claro, si iba al templo era donde mucha gente estaba. Iban al templo para adorar a Dios. Entonces lo iban a mirar, ya lo conocían a Jesús, que echaba fuera demonios, que predicaba la palabra, sanaba enfermos. Entonces ahora lo ven que cae de arriba y no se hace nada. Cuando una persona se cae de un lugar muy alto, de hecho que va a caer a lo mejor muerto o golpeado o se fractura alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Entonces era como esa fama de, ve, no le pasó nada, este sí es el Hijo de Dios. No. Y el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás. Y en la fortuna lo llevó a un lugar bien alto, a donde se podía mirar todos los reinos del mundo. Y le dijo, yo te puedo dar todo esto porque esto es mío, si postrado de rodillas me adorares. Y el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor venció la tentación. El maligno usa la misma estrategia hoy en la actualidad. Poder, fama y fortuna. Y con eso tenta al ser humano para hacerle desistir y que no siga la carrera cristiana. Y ahí le pone obstáculos para que no camine. Pero nosotros hemos aprendido del Señor y debemos seguir adelante. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 27 dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicar a otros, yo mismo quede descalificado. Yo mismo quede eliminado, dice en la otra versión. Nosotros que hemos proseguido este camino, esta carrera cristiana, no podemos permitir la tibieza, no podemos permitir la liviandad, centrarnos y ser firmes y seguirlo al Señor. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si queremos vivir, hay que hacer morir las obras de la carne. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras es idolatría, porque adora las cosas que tiene el mundo o que están en el mundo. Las personas avaras. ¿Quiénes son estas personas avaras? Son las personas que tienen y quieren tener más. Yo me sé acordar de
un ejemplo que era verdadero. Un hombre, nos subimos en un taxi y él nos contó esto. Y dice, si ven esta casa, era una casa muy bonita. Y dice, el dueño de esa casa tiene muchas casas, ni sabe lo que él tiene. Y él nos conversaba, decía, en una ocasión, ese hombre hizo parar el taxi en el cual él iba. Y se bajó y vio una casa bien hermosa. Y dijo, esta casa tiene que ser mía. Así es que se bajó y dijo, señora, ¿cuánto cuesta la casa? Y le dijo, no está de venta, no está de venta, pero yo la quiero, ¿cuánto cuesta? Y la quiero comprar. Le dijo, no, yo solo soy cuidadora. El dueño de esta casa es Julano de tal. Y él se sorprende porque era el nombre de él. Era de él la casa. Un avaro no sabe lo que tiene. Y eso es idolatría. Por eso dice la palabra que no seamos avaros. Sufriendo penalidades. En la carrera que vamos nos muestra, hay que sufrir penalidades. Cuando las personas se burlan porque somos cristianos, cuando las personas se nos burlan porque decimos aleluya, gloria a Dios, nosotros no tenemos que avergonzarnos, porque esa es la adoración a nuestro Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 en adelante dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que trabajar para poder llegar y tener esa vida eterna. Hay luchas y dificultades. No es fácil. Y aquí habla respecto del agricultor. Para él poder tener ese fruto, ¿qué es lo que tiene? Trabajar la tierra, sembrar, cultivarlo y después vendrá la cosecha. De la misma manera también es en la vida cristiana. En Hechos capítulo 20 versículo 24 dice, pero ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Qué bueno el que nosotros nos podamos esforzar, el poder seguir adelante. Nunca se avergüence de ser cristiano. Hay una multitud de personas que nos están mirando nuestra vida cristiana. Y a veces yo he pensado esto. Hay personas que están viniendo a la iglesia y le encuentra alguna vieja amistad. Y dice, ¿para dónde te vas? Me voy al centro, dice. Y se está yendo a la iglesia. No hay todavía esa libertad. ¿Quién sabe si el Señor le pone a esa persona y usted le dice, me estoy yendo a la iglesia, y a lo mejor esa persona le dice, yo también quiero ir, ¿por qué no me invitas? Tremendo, ¿verdad? Dios nos tenga misericordia. Presentándonos a la meta aprobados. Eso es lo que nos motiva el apóstol Pablo. El podernos presentar a la meta aprobados. Yo sé que algunos tal vez ya estaremos cerca, otros más distante, pero vamos a llegar a esa meta. Vamos a llegar. Pero en el camino que nos podamos alentar los unos a los otros, animándonos. No te quedes. Mírele a la persona que está a su lado o dele una palmadita en la espalda y dígale, no te quedes. Vamos adelante. Bendito sea el Señor. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios.
y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, que sabe bien la palabra de verdad. Y eso en esta carrera de la vida, tenemos que saber bien la palabra de verdad, porque ella es la que nos ayudará a poder ser vencedores. El Señor se defendió con la palabra. Él también ayunó, Él también oró. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir del Señor. No hay que avergonzarse de esta carrera que hemos emprendido. En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Yo sé que acá les están pasando, yo les estoy diciendo en otra versión. Pero qué bueno es el que nosotros no podemos avergonzarnos. Debemos seguir adelante. Nunca se avergüence cuando alguien le pregunta: ¿y qué de esa carrera, de eso que estaba siguiendo? ¿Todavía sigues? En alguna ocasión yo me encontré con una compañera, una amiga, y ella me dijo: ¿y todavía sigues en ese camino que estabas? Sí, claro, sigo en ese camino, y eso es para toda la vida. Bendito sea el Señor. El correr la carrera de la vida enfrentamos pruebas, dificultades, pero nunca retrocediendo a la vida vieja, ni siendo quejambrosos, sino dando siempre la gloria a Dios y esperando con paciencia su redención. Y al final, como dice el apóstol Pablo, esperar la corona de justicia, que no es solo para Él, sino para todos los que aman su venida. Corramos con paciencia. Qué bueno el correr con paciencia, porque a la postre veremos esa bendición del Señor. El cristiano debe saber las disciplinas para poder correr esta carrera. Y las disciplinas que nosotros tenemos para correr esta carrera son el ayuno, la oración, la palabra. Y también hay otras cosas que el Señor las puso: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, vestir al desnudo, visitar al preso. Son estas cosas también que el Señor ha añadido. Vamos a ponernos de pie. Qué bueno el que nosotros nos sintamos contentos de poder estar ya en esta carrera de la vida. Hay muchos que todavía no han emprendido esta carrera, pero otros ya nos encontramos en esta carrera. Cerrado tus ojos, que tú puedas mirar cómo estás corriendo esta carrera. Ha habido problemas, ha habido obstáculos, ha habido dificultades. ¿Has pensado que ya no puedes salir de ellos? Pero hoy hemos mirado que el Señor nuestro Dios está con nosotros. Y qué bueno que hoy puedas decirle al Señor: dame la gracia y la fuerza para seguir esta carrera de la vida, y nada me pueda desanimar. Más bien que podamos ser de los que animamos a otros para poder seguir adelante. Te damos gracias, Señor. No es fácil seguir esta carrera. Así como el pueblo de Israel se encontró con dificultades
para correr en el camino hacia la tierra prometida. Pero tú estuviste, a pesar de que ellos renegaban, tú estuviste para levantarlos, para ayudarlos. Y hoy te doy gracias, Señor. Gracias por Jesús. Tal vez ellos no pudieron llegar a la tierra prometida, se quedaron en el desierto. Pero nosotros, Señor, gracias a ti, Señor Jesús, podemos llegar a la meta porque tú pagaste ya un precio para que nosotros podamos levantarnos y seguir adelante y no quedarnos en medio camino. Gracias, Señor.